Bueno, por supuesto que la noticia del día pasa por los temas internacionales y en lo que concierne a lo nacional por los tarifazos. Estamos todos mirando la estufa. Claro. Usamos la electricidad para calentarnos. Sí, vamos a dar consejos sobre el ahorro, pero además también la gente se pregunta, ¿cuál es la tarifa que yo voy a pagar? Porque el tema es que las empresas ya suspendieron la emisión de las tarifas porque el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata está firme. ¿Por qué? Porque el Gobierno Nacional presentó un recurso extraordinario, pero tiene 10 días hábiles la Cámara Federal para expedirse respecto de él. Hay feria judicial, en algún momento se especuló con que se levantaba la feria judicial, todavía no hay ninguna noticia al respecto, con lo cual en agosto vamos a tener una conclusión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también tiene feria judicial, en agosto se va a expedir y le pide al Gobierno Nacional que justifique por qué los aumentos. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que pagar? Lo que tenés que pagar es la tarifa, pero no de acuerdo al cuadro tarifario actualizado, sino lo que pagabas antes. Hasta el momento, porque como hay tantas apelaciones, hasta el momento es eso lo que tenés que hacer. O sea, que si a vos te llegó la factura con la actualización, no la tenés que pagar. No. Y si ya la pagaste, ya sea la totalidad, o viste que algunas empresas te permitían dividir en dos al ser bimestral, y pagaste la primera, ya sea si pagaste todo, pagaste la primera, tranquilo, que después te van a devolver lo que pagaste de más. Claro, entonces eso de 400 y 500% por ahora no estaría vigente. ¿Por qué? Porque lo que la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata dispone es la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía, o sea, para todo el país. Hasta que defina la Corte Suprema, pero eso va a ser de acá a un par de meses. Así que por ahora, tranquilidad. Mientras tanto, Belén, igual hay que ahorrar. Ya sea por el tarifazo, por la ecología o porque siempre hay que tratar de consumir lo menos posible. Vos decís como un usuario responsable. Siempre, claro, claro. O sea, más allá del tema tarifazo que recién explicamos, está Juan Cruz Clemente con algunos detalles más. ¿Cómo andás, Diego? Claro, la idea es cómo ahorrar el consumo de luz y de gas aquí en Capital Federal, y también vamos a hablar del caso. Acá estoy, tranquilo, acá estoy. Mirá. La idea es justamente cómo ahorramos luz, gas, acá en Capital Federal y en provincia. Estamos con Palmera Boxer, ella es especialista en consumo, pero también en defensa del consumidor. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bueno, hagamos cosas prácticas para que la gente esté en su casa y lo pueda entender. Tenemos la pava, arranquemos con esto, con el horno, por ejemplo. Arranquemos, por ejemplo, con los cuidados que tenemos que ver en la cocina. A ver, permiso. A la hora de calentar o cocinar, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que siempre la llama tiene que ocupar el mismo diámetro de fondo de la pava o de la olla que estemos usando, porque todo lo que exceda ese diámetro ya no está calentando con la misma potencia. Por otro lado, tenemos que calentar siempre con la pava o la olla tapada. ¿Por qué? Porque eso reduce un 25% el tiempo de cocción, con lo cual también estamos reduciendo la cantidad de gas que usamos. Ni hablar si usamos una olla a presión, que reduce el tiempo a la mitad, con lo cual el gas se reduce a la mitad. Ahora, yo tengo, por ejemplo, la pava común y acá está la pava eléctrica, por ejemplo. ¿Qué conviene en cuanto al ahorro de consumo? Bueno, mira, en este momento con los cuadros tarifarios es más o menos el mismo dinero que consume calentar con uno con lo otro. Es ligeramente más bajo en el caso de la pava gas. Perfecto. Lo último que hay que tener en cuenta para la cocina es que hay que usar el horno con moderación. ¿Por qué te digo esto? Un horno prendido utiliza la misma cantidad de gas que 3 hornallas, con lo cual conviene dentro de lo posible usar la hornalla por un tema de eficiencia energética. ¿Cómo es eso? ¿Lo puedes repetir? El horno, si vos tenés 1 hora prendido el horno, es lo mismo que tener 3 hornallas prendidas 1 hora. Mira vos. Consume Acá vemos, mucho. por ejemplo, en esta cocina que tenemos los enchufes y tenemos el microondas que está prendido. Exactamente. Todo lo que nosotros siempre tengamos enchufado hay que estar muy atento a si está utilizando el stand-by o no. ¿Por qué te digo esto? La lucecita del microondas está consumiendo energía, lo tiene como en una especie de modo ahorro. Lo mismo pasa con la computadora o sobre todo con el televisor. La famosa luz roja, eso está consumiendo energía. Así que si no lo usamos, lo conveniente es desenchufarlo. Diego, Belén, por supuesto, ustedes se pueden meter cuando quieran en esta nota. Acá tenemos, por ejemplo, que hay unos 15-20 centímetros entre la heladera y la pared. ¿Esto es bueno o es malo? Sí, eso es correcto. Es para permitir una correcta ventilación de la heladera. Siempre conviene la heladera colocarla 15 centímetros mínimo desde la pared. Y acá estamos viendo algo que no es tan recomendable. La heladera no tiene que estar cerca de ninguna fuente de calor. ¿Por qué? La heladera enfría y para enfriar consume energía. Si le pongo algo con calor cerca, va a consumir más energía para enfriar. Entonces, el microondas hay que tratar de que esté separado de la heladera. Lo mismo el horno. A ver, y las puertas de la heladera, me interesaría que vos recomiendes este secretito que la verdad que no lo sabíamos y está buenísimo. Diego, Belén, vamos a compartir con la gente. A ver. Bueno, las heladeras tienen que cerrar bien para poder enfriar. Con lo cual, una prueba muy común para hacer es agarrar una hoja de papel, cerrarlo y
para retirar el papel tendríamos que hacer cierta resistencia. En este caso el papel sale muy fácil. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que cambiar los burletes de la heladera o del freezer. También lo que tenemos que tener en cuenta en la heladera es que siempre los alimentos más fríos conviene ponerlos en la parte de abajo de la heladera, porque es donde mejor se conserva el frío. Por ejemplo, los yogures, la manteca, la leche, siempre en la parte baja. ¿Y el hielo? Bueno, el hielo de la heladera también es importante, el freezer en este caso no tiene que superar el medio centímetro. Cuando vemos que está más de medio centímetro, hay que decir que está enfriando mal y hay que descongelar el freezer. Belén, sí, Diego. Quería preguntarle, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te saludamos acá con Diego. Preguntarte qué es lo que usamos en la cocina y también en el resto de la casa que podríamos evitar en cuanto a ahorro de energía, ¿viste? Algo que dejamos enchufado. Por ejemplo, yo estoy pensando, más allá de la cocina, me dirás también en la cocina, ¿no? Cuando queremos enchufar el celular y después dejamos, por ejemplo, el enchufe y ya está cargado el celular, o no sé, la computadora, ese tipo de cosas. O sea, el cargador del celular, cuando ya llega al 100% del celular, ¿sigue consumiendo o no? Por ejemplo. Sí, todos los cargadores de celular, de laptop, de notebook, todo lo que uno tenga enchufado está consumiendo. Es un porcentaje muy mínimo. Se calcula que aproximadamente consume un 3% del total de la energía hogareña cuando tenemos un cargador enchufado que no está cargando. Con lo cual lo recomendable es enchufar las cosas durante la noche y a la mañana dejar todo desenchufado. Los cargadores, pero también el microondas, la videocasetera o el DVD, la televisión, todo dejarlo desenchufado y recién enchufarlo cuando lo vayamos a usar. Y ahí tenías la pava, viste, sobre la hornalla. Sí. Pero se usa mucho ahora la eléctrica que sí. Estabas mostrando que dijo que antes, es más o menos lo mismo, ¿no? Que consume un poquitito menos si uno pone la pava a la vieja usanza con el gas, pero no es tanta la diferencia, ¿no? Decías. No es tanta la diferencia si uno calcula la cantidad de tiempo, porque la pava a gas tiene que estar mucho más tiempo prendida para llegar a un punto de ebullición, mientras que la eléctrica lo hace rapidísimo. Y ahí tenés que desenchufar, ¿no? A los niveles actuales, sí, siempre desenchufar, siempre desenchufar todo. Sí, porque es enseguida que te caliente el agua. ¿Tenemos? Acá tenemos el termotanque, que también hay un par de consejos para dar. El termotanque es el artefacto que se utiliza para calentar el agua, con lo cual nos conviene que siempre esté puesto a la temperatura en que realmente nos querramos bañar. ¿Por qué es esto? Porque si no estamos gastando gas en calentar agua que después vamos a enfriar al mezclarla con agua fría. Claro. Y por último, para termotanques o para estufas es muy importante no tener todos los días prendido el piloto. El piloto es una llamita muy mínima que uno no se da cuenta, pero termina consumiendo muchísimo. De hecho, un piloto prendido las 24 horas, los 365 días del año, consume lo mismo que usar el horno todos los días 45 minutos. Mirá, me quedé con un detalle más. Y acá está Darío Gaño, que también tiene algunas consultas para hacerte. Repetís mucho el concepto de evitar los electrodomésticos en modo ahorro, que es la famosa lucecita roja en la tele, que hace que vos la puedas prender con el control remoto, por ejemplo. Mucho consume, porque yo sé que todos lo decimos, los medios, desenchufen. Y es lo que más fiaca le da a la gente, porque la de usar la pava eléctrica, son cambios de hábitos que se pueden hacer. Ahora, si le pedís a la gente que desenchufe todo lo que tiene en la casa y que lo enchufe a la mañana siguiente, es un esfuerzo. ¿Se ahorra mucho con eso o más o menos? Sí, se calcula que se puede ahorrar entre un 5 y un 7% del consumo. No es muchísimo. Bueno, pero hablabas de 3% para los cargadores. Claro, no es una pavada. Sí. Es un momento donde hay que reducir el consumo, producto de que si no las facturas llegan de una manera muy abultada, que muchos consumidores no pueden pagar, y de esa manera cada ahorro, por más mínimo que sea que hagamos, va a significar en el fin de mes con la plata que nos queda en el bolsillo después de pagar las facturas. Con lo cual, no hay que desenchufar todo, hay que desenchufar las cosas que estén en modo ahorro o en stand-by, que generalmente esas las identificamos porque tienen una luz prendida. Por ejemplo, acá vemos en la casa donde estamos que tienen enchufado el extractor de aire. Bueno, eso no es un problema porque no está consumiendo energía porque está apagado. El microondas, por otro lado, sí está consumiendo. Sí, que tiene la lucecita que te va indicando que está enchufado. Darío está muy serio observando la cuestión. No sé si vos querés hacer una consulta también por tu propio consumo. Claro, obvio, porque recién mencionaste la estufa y la calefacción es algo de lo que se charló mucho estos días. ¿Cómo es mejor? Porque la diferencia es entre tilo balanceado o las estufas que por ahí hay muchas estufas eléctricas, que eso seguro que me vas a decir que no. ¿Cómo es la diferencia? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, las estufas depende qué tan sea su novedad. Generalmente las estufas más antiguas, por ejemplo las estufas a aceite, en el caso de las eléctricas, son las que tienen un consumo menos intensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que consumir mucha energía para producir el mismo calor como una de las últimos modelos. Acá también veíamos en el living de la señora que tiene un tiro balanceado frío-calor, un split de 300 kilowatts.
Bueno, si esto lo tengo, por ejemplo, prendido 5 horas por día, me está consumiendo 400 kilowatts hora por mes, 400 por bimestre, 200 por mes, que está inclusive superando la tarifa social que hoy se otorga de manera gratuita para los que pueden ser beneficiarios. Más del doble. Por lo cual hay que estar muy atentos a esto. De hecho, conviene siempre que todos los elementos que usemos para calefaccionarnos tengan un termostato para poder calcular bien la temperatura. Bajar 1 grado, para que te des una idea, de una estufa a gas con termostato, significa un 10% menos de consumo a fin de mes. Y el que estaba acostumbrado, perdón María Belén, que estaba acostumbrado por ahí mientras está cenando ya prender algo en el cuarto como para cuando entra. Que se vaya calentando, decís. Eso ya no. No, hay que solamente calefaccionar los ambientes donde estemos. Lo mismo sucede con la luz. Hay que solo prender la luz de los ambientes donde estemos. Lo recomendable es al llegar a casa, prender la calefacción, dejarla al tope máximo hasta alcanzar una temperatura deseada y ahí ponerla al mínimo para que se mantenga durante todo el día. Y cuando nos vamos a dormir, apagarla y usar frazadas en la cama. Es un buen dato. Por ejemplo, ese. otro error muy frecuente es usar la cocina para calefaccionarse. Esto es un grave error, no solo porque puede llegar a ser un problema de salud, peligroso, porque no está pensado para eso, sino que además tampoco termina calefaccionando en comparación con lo que nos está consumiendo de gas, ya que es un elemento que no está pensado para calefaccionar ambientes grandes. ¿Y la plancha? Bueno, la plancha María Belén, como cualquier resistencia en casa no se usa, en ese sentido no hay problema. ¿No? Es No. uno... Traes acá las cosas a planchar. Claro, me dan la camisa acá. Perdón, Paloma, te estamos interrumpiendo. No, por favor. La plancha es uno de los elementos del hogar que más energía consume para el poco tiempo que la tenemos Por eso te prendida. preguntaba. En caso de que se pueda prescindir de ella, es lo ideal. Sí, está bien. O sea, a ver, no, yo entiendo. La gente que tiene que planchar, no es decir, no use la plancha porque cómo hace para tener la camisa. Bueno, yo te explico pero sí, cómo. Sí, el consejo sería, no, sí, ya sé, es decir, colgar la ropa empapada. Claro, y es cierto, ahorras mucho. Sí. Yo me pongo un suéter y listo. Bueno, la del suéter es genial, esa la uso mucho. O el chaleco. Sale genial. Suéter Camisa está arrugada con el prolijo chaleco también, encima. sí. No, pero que está bien. La gente que sí o sí tiene que usar la plancha es, bueno, no dejes la plancha enchufada y te pones a conversar o ver la tele, no. Plancha enchufada, usá la que tenés que usar y después la Para lo desenchufás, básico. ¿no? Sería... ¿Siguen recorriendo porque nos van a mostrar otra cosa? ¿A dónde vamos? Sí, claro, vamos a ir a la parte del living, María Belén, Diego, y mientras nos vamos acomodando, yo te quería preguntar, Paloma, ¿cuál es en capital y en provincia el servicio más caro y más barato? Bueno, en este momento, según lo que nos están notificando los usuarios, el servicio que más aumentó y que provocó las mayores disconformidades fue el servicio de gas, producto que la tarifa se incrementó en muchísimo porcentaje y además que al hacer un invierno mucho más crudo que el anterior, las boletas en comparación llegaron a saltar, para el caso de Capital Federal, hasta un 1.400%, con lo cual fue el servicio que despertó las mayores quejas. Ahí tenemos el tiro balanceado y el split. Sí, exactamente. Para calefaccionarse con las tarifas actuales conviene más hacerlo con elementos que utilicen gas. ¿Por qué? Porque el calor que producen los elementos que consumen gas es un calor más durable. El calor que produce la electricidad es un calor volátil. ¿Qué quiere decir esto? Calefacciona mientras lo tengo prendido y al apagarlo a los 15 minutos ya se fue del ambiente. Mientras que las estufas a gas calefaccionan los elementos. En este caso vemos, por ejemplo, nos estaría calefaccionando el piso, las mesas, las sillas y de esa manera, aunque lo apaguemos, el calor se sigue sintiendo. Belén, Diego. Me encantó. ¿Sabés que si terminamos el móvil y llegaba a casa y me daba cuenta que me había olvidado esa pregunta? Pues esa es fundamental, la de cómo calefaccionar el ambiente. Yo, en mi caso justo tengo el aire frío-calor y la estufa es un dilema. Claro, ahora que me mudé, antes no tenía nada. Y tenés que calefaccionar. Buenísimo, estufa a gas entonces, Muy perfecto. bien. Bueno, muchas gracias. Qué claro, me encantó. Sí. Aparte el móvil ahí en la puerta, en la casa. Excelente. Gracias, Muchas Chaco. gracias. Y gracias a todos. Bueno, a ver, ¿estuviste con Sí, Sergio Dalma, Barbie?